tardes, ¿cómo están? Vamos a comenzar con nuestro estudio del día de hoy. Un saludo a los que nos ven a través de las redes sociales. Sean bienvenidos, y también los que estamos aquí, sean bienvenidos. Vamos al Evangelio de Marcos. Marcos capítulo 14. Vamos a ver qué tiene el Señor hoy reservado para los que le aman. Dice que cosas que no han subido al corazón del hombre ni ojo humano ha visto son las que Dios tiene reservadas para los que le amamos. Así que sin duda Dios tiene algo reservado para nosotros el día de hoy, un alimento espiritual que va a llenar ese espacio, ese vacío, esa hambre que tenemos cada uno de nosotros por la palabra de Dios, y hoy el Señor nos va a suplir. Esto es como si nos presentáramos delante de un buffet y vamos a comer, vamos a tomar lo que a cada uno necesitemos, los nutrientes espirituales que cada uno necesitamos. Marcos capítulo 14, hoy vamos a leer dos versículos, el 10 y el 11. ¿Ya están ahí? Dice así la palabra de Dios: entonces Judas Iscariote, uno de los 12, fue a los principales sacerdotes para entregárselo. Ellos, al oírlo, se alegraron y prometieron darle dinero, y Judas buscaba oportunidad para entregarle. Vamos a orar. Padre del cielo, te damos gracias por este día, porque tú nos permites, Señor, reunirnos delante de tu presencia. Señor, gracias por estar aquí con nosotros. Nos gozamos en tu presencia, Señor. Sabemos, mi Dios, que tú eres bueno con nosotros y que no nos dejas, Señor, sin este alimento espiritual. Prepara nuestro corazón, Señor, para recibirlo con gozo, con alegría, para que cada uno de mis hermanos, Señor, salido de aquí, se vaya con esta intención únicamente, Señor, de practicar tu palabra, de vivirla, Señor, de agradarte en todo, Señor, también yo, Señor, de agradarte en todo lo que hacemos. Te pido, Señor, que me ayudes a mí a poder compartir este mensaje, Señor, que sea claro, que sea entendible para mis hermanos, que me uses, Señor. Usa mis labios para honra y gloria de tu nombre, Señor. Porque te lo pido, te doy gracias, en el nombre de Jesucristo nuestro Señor. Amén. Como podemos ver aquí en este pasaje, nos habla de Judas Iscariote. Judas Iscariote, el que entregó a su maestro, el que vendió a su maestro, se puede decir, por 30 monedas de plata, lo entregó, lo vendió. Y podemos ver que era uno de los 12 discípulos. Jesús escogió 12 personas para encomendarles una misión: llevar el evangelio, servir a sus hermanos, mostrar con su vida esa fe que Jesús estaba depositando, o más bien esa fe que estaba demandando de cada uno de ellos, y que cada uno de ellos tenía que mostrar con su vida verdaderamente una vida cambiada, transformada. Y Judas tuvo la oportunidad de ser uno de ese círculo de los 12, pero resulta que Judas le entregó. Judas no pudo permanecer fiel a Dios. Y ahorita vamos a ver por qué causa. Me gustaría que, primero meditáramos si nosotros seríamos capaces de entregar a nuestro maestro. Quiero decirles que algunos por menos de 30 monedas lo entregan. Algunos por menos de 30 monedas. ¿Saben por cuánto? Por un rato de placer. Hay personas que por un momento de placer son capaces de entregar a su maestro, de vender a su maestro, de traicionar a Dios, de volverse atrás del santo mandamiento. Algunas otras personas lo pueden cambiar por placer, por poder, por dinero. Son muchas las razones por las que el hombre es capaz de traicionar. En este caso, vamos a estudiar la vida de Judas Iscariote, el que entregó
a su maestro. Ya todos hemos escuchado hablar acerca de él, ¿no? Que fue un hombre pues que no pudo permanecer. Algunos piensan que Judas nunca fue salvo, pero Judas fue salvo, gustó del don celestial. Judas estuvo con Jesús en todo su ministerio, convivió con él, tuvo la enseñanza. No podemos decir que no entendió porque Jesús les explicaba las cosas a ellos más claras que a los demás. A los demás les hablaba en parábolas, pero a ellos no, a ellos les descubría todas las cosas. Así que este Judas, había algo en él, hubo algo en él que no le permitió permanecer. Me gustaría que me acompañaran a Lucas capítulo 22, donde vamos a leer del versículo 1 al 6 de Lucas 22. ¿Ya lo tienen? Lucas 22, del 1 al 6. Dice así: Estaba cerca la fiesta de los panes sin levadura, que se llama la Pascua, y los principales sacerdotes y los escribas buscaban cómo matarle a Jesús, porque le temían al pueblo. Y entró Satanás en Judas, por sobrenombre Iscariote, el cual era uno del número de los 12. Y este fue y habló con los principales sacerdotes y con los jefes de la guardia de cómo se lo entregaría. Ellos se alegraron y convinieron en darle dinero, y él se comprometió y buscaba una oportunidad para entregárselo a espaldas del pueblo. Fíjense aquí, me gustaría llamar su atención en el versículo 3. De ahí toma nombre este mensaje que voy a compartir con ustedes. Yo he titulado este mensaje, entró en él. Así he titulado este mensaje. Dice en el versículo 3 de Lucas 22, y Satanás entró en Judas. Ahora podemos entender qué fue o por qué llevó a Judas a hacer lo que hizo. ¿Qué fue lo que llevó a Judas a entregar a su maestro? Satanás entró en él. Satanás entró en Judas. Ahora, ¿por qué razón entró Satanás en Judas? Eso es lo interesante. Y lo que nosotros tenemos que saber para que no nos vaya a suceder lo mismo. Porque podemos ver e investigar y decir que Judas fue esto, que Judas fue el otro, y podemos decir, sí, Judas fue malo, ¿no? Bueno, pero dice que la enseñanza se escribió, que todas las cosas que están aquí se escribieron para nuestra enseñanza, para que a nosotros no nos vaya a pasar lo que le pasó a Judas. Así como Satanás entró en Judas, que cada uno de nosotros, que tú, que yo, estemos al tanto de nuestra vida, estemos alertas, para que no permitamos que Satanás entre a nuestro corazón y contamine nuestro corazón y nos manipule y nos haga hacer cosas contrarias a la voluntad de Dios. Porque Satanás es tremendo. Satanás es el enemigo de nuestras almas. Él, dice Primera de Pedro 5, si quieres buscarlo, Primera de Pedro capítulo 5 versículo 7, dice que Satanás anda como león rugiente buscando a quien devorar. ¿Cómo anda Satanás? A ver, alguien que le dé lectura. Primera de Pedro 5, 7. El 8, el 7, vamos a leer el 7 y el 8. Sí, primera de Pedro 5, vamos a leer el 7 y el 8. Alguien que le dé lectura. ¿Sí? Adelante. Exactamente, dice ahí que nosotros echemos nuestra ansiedad sobre Dios, ¿no? Porque Dios tiene ¿qué? Dios nos cuida, Dios tiene cuidado de nosotros. Porque Satanás dice que anda como un león rugiente buscando a quien devorar.
no anda como un animalito así indefenso. Se toma la figura de un león. Imagínese usted frente a un león. ¿Qué le causa a un león que usted se encontrara aquí saliendo de la puerta a un león y que ese león le tirara un rugido? No, pues yo creo que uno se paraliza, ¿no? Uno se queda, y si el león lo quiere a uno devorar, pues lo devora, ¿no? Pero dice que Dios nos está cuidando, Él tiene cuidado de nosotros, del enemigo de nuestras almas, de nuestra vida. Él es Satanás. El Señor Jesucristo nos está cuidando, y entonces al cuidarnos no quiere decir que Él nos va a ir, estar con nosotros ahí quitándonos del peligro. Cuidarnos quiere decir que nos está advirtiendo del peligro. Satanás anda como un león rugiendo, no que sea un león, pero esa figura para que entendamos el peligro de cómo anda Satanás acechando a los cristianos y nos quiere hacer caer. Si me acompañas allí en tu Biblia a Juan 10:10 y le das lectura, por favor. Juan 10:10, ¿qué nos dice? ¿Le das lectura, por favor? El ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tenga vida y para que la tenga en abundancia. El ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. A eso vino Satanás. A matar, a hurtar y a destruir. A eso vino. Él quiere, si fuera posible, Él quiere matarte. Si le fuera posible, Él quiere robarte la preciosa semilla que se está sembrando en tu corazón. Si tú no velas, si tú no oras, si tú no perseveras en la fe, esta palabra que hoy se está sembrando en tu corazón, Él saliendo aquí te la roba, te la quita, porque Él es un ladrón. Él vino a matar, a robar y a destruir. Él quiere destruir tu vida espiritual. Él te pone ideas, Él y sus demonios te meten ideas que vayas al pecado, que vayas al placer, y una vez que te hace caer, te acusa, porque Él es el acusador de los hermanos. Te acusa, mira, y dices que le vas a servir a Dios. Ay, sí, cómo no, mira, ya fuiste a pecar, ya te fuiste a meter al lodo otra vez. Él es así. Entonces dice 2 de Corintios, en el capítulo 2, versículo 11, hablando de otro tema, pero dice: para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. Nosotros no ignoramos, no somos ignorantes a la manera de proceder de Satanás. Satanás procede con astucia. Satanás es el padre de mentira y va a intentar a toda costa engañarnos, como lo hizo con Judas. A Judas lo engañó. ¿Por qué en qué momento podemos ver que lo engañó? Bueno, vamos ahí mismo lo vamos a ver en Juan. Acompáñame al Evangelio de Juan 12 y vamos a leer en el versículo 6. Vamos a ver de qué manera engañó Satanás a Judas y qué fue lo que le permitió entrar en Judas. ¿Por qué Satanás pudo entrar en Judas? Juan 12, versículo 6. Aquí está la razón por la cual Satanás pudo tomar control de Judas. Y podemos ver cómo Satanás toma control de las personas. Satanás y los demonios. Dice Juan 12, en el versículo 6, dice así: pero dijo esto no porque se cuidara de los pobres, sino porque era ladrón y teniendo la bolsa sustraía de lo que se echaba en ella. Cuando se derrama el perfume en Jesús y dice Judas: ¿por qué se tiró ese perfume? ¡Qué desperdicio! Lo hubiésemos vendido y le hubiéramos dado a los pobres. Pero dijo eso no porque quisiera ayudar a los pobres, sino porque él era un ladrón y dijo: híjole, se me fueron 300 denarios ahí
que pude habernos echado a la bolsa. Judas era un ladrón. Ese pecado fue el que le abrió la puerta a Satanás para que pudiera entrar en él. Judas no permaneció firme en las enseñanzas de Jesús. Judas no quiso hacer la voluntad de Dios. Eso fue lo que lo llevó a abrir la puerta a Satanás. Y cada uno de nosotros tenemos que estar vigilante porque podemos abrir la puerta a Satanás y sus demonios. Si nosotros somos desobedientes, si nosotros somos rebeldes, si nosotros somos mentirosos, si nosotros robamos, si nosotros fornicamos, si nosotros hacemos todas aquellas cosas que la Biblia nombra pecado, y sabemos que el pecado es transgredir la ley de Dios. Ese es el pecado. Dios ha estipulado leyes y cada vez que nosotros las conozcamos o no las conozcamos, esas leyes que Dios ha estipulado, las transgredimos, es decir, las rompemos, en ese momento es el pecado. Ahí da a luz el pecado, dice Santiago, que nadie diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no tienta a nadie. Dios no puede ser tentado por el mal. Pero dice que cada uno de su propia concupiscencia, es decir, de su propio deseo, cuando es atraído, cuando es seducido por el pecado, ese deseo, es atraído por ese deseo, dice que ahí es donde da a luz el pecado. Una vez que efectúas aquel deseo que tienes, aquel deseo insano. Todos en la vida hemos manifestado deseos insanos que no son de Dios, por la corriente de este mundo, por la televisión, por las redes, por lo que vemos. Entonces, tenemos que cuidar esa parte de nosotros. Hay un ejemplo, acompáñenme ahí a Hechos. En Hechos de los Apóstoles hay un ejemplo de Ananías y Zafira, en Hechos capítulo 5, en versículo del 1 al, vamos a leer del 1 al 4. Dice así, Hechos capítulo 5, del 1 al 4. Pero cierto hombre llamado Ananías, con Zafira su mujer, vendió una heredad y sustrajo del precio, sabiéndolo también su mujer, y trayendo solo una parte la puso a los pies de los apóstoles. Y dijo Pedro: Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad? Reteniéndola, ¿no se te quedaba a ti? Y vendida, ¿no estaba en tu poder? ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Dice aquí, le dice Pedro en el 3, dice, y dijo Pedro: Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo? Satanás llenó el corazón de Ananías para que mintiese. Ahora, piensa y reflexiona. Cada vez que mientes, ¿quién está llenando tu corazón? Cada vez que echas esa mentirita piadosa para tapar aquellas cosas que no quieres que salgan a la luz por vergüenza, ya sabes quién está alimentando, ya sabes quién es el que te está alimentando. Es Satanás. Jesús le dijo a los judíos: ustedes son hijos de su padre el diablo, porque los deseos de su padre quieren hacer, porque él ha sido homicida desde el principio, pues él es padre de mentira, porque cuando habla mentira, dice, de lo suyo habla, porque es padre de mentira. Él es padre de la mentira. Él abastece los corazones de mentira. Él es el proveedor de la mentira. Ahora ya sabes por dónde llega. Entonces tenemos dos opciones. ¿Dejas llenar tu corazón de Satanás o dejas llenar tu corazón con el Espíritu, con las cosas espirituales? Aquella persona que está
sin guardia, aquella persona que ha dejado las puertas abiertas de su casa. Imagínate que tú digas, voy a salir de vacaciones y dejas tu puerta de tu casa abierta, ¿no? Ahorita vengo, voy a ir 3 días de vacaciones, dejo mi puerta abierta. A nadie se le ocurre hacer eso. Yo cuando salgo cierro mi puerta bien, le echo los 2 seguros, reviso mis ventanas que estén cerradas, porque no quiero que un ladrón venga y me robe mis cosas. De la misma manera tu vida, tenemos una puerta que tiene un cerrojo por dentro, que nadie puede abrir, nadie puede entrar a tu mente si tú no se lo permites. Nadie puede entrar y poner cosas en tu corazón si tú no abres la puerta por dentro. Es como si tuvieras un cerrojo por dentro y tú cada vez que te vas y te deslizas al pecado, es como que quitas el cerrojo de tu puerta, de tu mente, de tu corazón y dejas que entre toda clase de cosas. ¿Y quién está llenando? ¿Quién está abasteciendo tu corazón? El mundo, Satanás, sus deseos. Dice que porque los deseos de los ojos, los deseos de la carne no provienen de Dios, lo dice el apóstol Juan, primera carta de Juan, capítulo 2. La vanagloria de la vida no provienen de Dios, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Entonces, ¿por qué no permaneció Judas para siempre con Dios? Porque no hizo la voluntad de Dios, hizo la voluntad del diablo, porque le permitió entrar a su vida. Judas le permitió entrar a Satanás a su vida, le dio lugar, le abrió la puerta para que lo destruyera. Ananías y Zafira hicieron lo mismo, permitieron que Satanás llenara su corazón y también terminaron muertos, porque dice, si sigues leyendo el capítulo 5 de Hechos, ahí dice cómo cayeron, inmediatamente murieron por haber mentido no a los hombres sino al Espíritu de Dios. Y esto no es como que cada hombre que miente va a caer fulminado muerto. Esto fue para dar testimonio y ejemplo de las cosas que la gente hace mal y quede un referente aquí en la Escritura para nosotros, para que no hagamos las cosas mal, porque no ignoramos la manera en que Satanás trabaja, que anda como un león devorando a quien se deje, a quien está desanimado, a quien está cansado, a quien ya no quiere seguir en los caminos de Dios, a quien se ha descuidado tanto que ya no le llama la atención ni la palabra, ni leer, ni nada. Han descuidado tanto su vida espiritual que ya van como un barco a la deriva, a lo donde me lleve el viento. No, señores, no, hermanos. Tenemos que volver a la palabra de Dios y tomar la guía del Espíritu Santo. Porque los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Yo quisiera que todos nosotros nos dejásemos guiar por el Espíritu Santo, que le permitiéramos a Dios llenar nuestro recipiente todos los días, que todos los días Dios esté llenando nuestro corazón y que no sea Satanás el que esté llenando nuestro corazón con ideas equivocadas. Amén. Entonces, podemos ver aquí en este pasaje que Judas estaba buscando la oportunidad para entregarle. Ya una vez con Satanás dentro de él, estaba buscando únicamente la oportunidad. ¿En qué momento le voy a entregar al maestro? Fíjense nada más, ¿en qué momento? Buscar la oportunidad. Dice Proverbios capítulo 4, vamos ahí. Proverbios capítulo 4. Vamos a leer del versículo 13 al 16. Esta es palabra de Dios. El Señor nos da un consejo y nos está mostrando que no permitamos que Satanás llene nuestro corazón de envidia, de odio, de mentira, de nada. Dice Proverbios capítulo 4, escrito por Salomón,
Versículo 13, retén el consejo, no lo dejes, guárdalo, porque esto es tu vida. No entres por la vereda de los impíos, ni vayas por el camino de los malos. Déjala, no pases por ella. Apártate de ella, pasa, porque no duermen ellos si no han hecho mal, y pierden el sueño si no han hecho caer alguno. El que está lleno de las cosas de Satanás, así actúa. Únicamente piensa en el mal, no duerme. Cuando se despierta en las madrugadas, ¿saben qué hay en su mente? Maldad. Está pensando cómo hará su siguiente fechoría. Está tramando, está pensando cómo ser más hábil, pero no para lo bueno, sino para lo malo. ¿Y cómo sé esto? ¿Por qué lo sé? Porque yo mismo era así. Porque me asaltaba en la noche pensamientos antes de que Cristo me rescatase, y me asaltaban en la noche pensamientos que me inclinaban a la maldad, y me venían ideas cómo hacer cosas malas, y ahí estaba 2-3 horas pensando sí, voy a hacerle de esta manera, de esta otra forma, porque mi corazón estaba lleno de maldad. Mis pensamientos eran de continuo en lo malo porque estaba lleno de eso. ¿Qué dijo Jesús? De la abundancia del corazón habla la boca. Lo que abunda en nuestro corazón es lo que abunda en nuestra mente. Si en nuestro corazón no empezamos a llenarlo de la palabra de Dios, de sus mandamientos, de sus enseñanzas, de sus estatutos, de sus preceptos, si no empezamos a saturarnos de la palabra de Dios, nos va a ganar el mundo. Nos va a ganar el mundo, porque el mundo tiene un poder tremendo que nos atrapa y nos seduce y nos lleva cautivos. Pero Dios, que nos amó cuando aún éramos pecadores, nos ha dejado su palabra, nos ha dejado su Espíritu Santo para que nos guíe a toda la verdad, para que no caigamos en este tipo de condenaciones, para que podamos salir bien librados de las acechanzas de Satanás. Fíjense, Judas tenía un gran privilegio al lado ahí con Jesucristo. Lucas capítulo 22, vamos a leer Lucas para ver un poquito de lo que se perdió por haber traicionado al maestro. Lucas capítulo 22, vamos a leer el versículo 28 al 30. Lucas capítulo 22, 28 al 30. Pero vosotros sois los que habéis permanecido conmigo en mis pruebas. Yo pues os asigno un reino, como mi Padre me lo asignó a mí, para que comáis y bebáis a mi mesa en mi reino, y os sentéis en tronos juzgando a las 12 tribus de Israel. Fíjense, aparte de lo que les encomendó Jesús aquí en la tierra, ¿no? Que iban a evangelizar, iban a llevar el mensaje de salvación a las personas, que iban a servir. Pues aquí nos habla de la grandeza del servicio, dice el título aquí, ¿no? Dice Jesús que Él no vino a ser servido, sino a servir, ¿no? A eso vino Jesús, y Él les estaba enseñando eso a sus 12 apóstoles. Y les está diciendo: vosotros los que habéis permanecido conmigo en mis pruebas, a esos 12 los que han permanecido, pero Judas no permaneció. Judas se perdió de sentarse a la mesa del Señor y reinar con Él.
juzgar a las 12 tribus. Fíjense qué privilegio les dio. Qué privilegio les dio de que ellos iban a estar con él juzgando. Y nosotros, como la iglesia, vamos a reinar con Cristo también. Nosotros reinaremos con Cristo también. También nos ha dado el privilegio de reinar cuando sea el milenio, cuando estemos en el milenio. Bueno, primero viene el arrebatamiento de la iglesia, nos vamos con Cristo y pasa la tribulación, regresamos con Cristo cuando la tierra sea restaurada nuevamente y aquí en la tierra reinaremos con Cristo. Aquí la gente que salió que alcanzó a salir de la tribulación, que se convirtió, estará todavía en la tierra aquí, pero la tierra habrá quedado devastada por tanto que tanta maldad. Entonces dice Hechos 3 en el 21 que vendrá la restauración de todas las cosas. Se restaurarán todas las cosas aquí otra vez nuevamente en el planeta Tierra para habitar 1000 años. 1000 años nosotros reinando con Cristo. Y después de esto se volverá a soltar a Satanás y nuevamente será destruida la tierra. Y dice Pedro, ¿no? Que los elementos arderán y entonces se destruirá todo y entonces nosotros tenemos la promesa de cielos nuevos y tierra nueva. Un cielo nuevo y una tierra nueva. Que dice Juan en el Apocalipsis, dice, vi descender del cielo la nueva Jerusalén. Entonces ahí otro planeta Dios nos dará, ¿está bien dicho? Nos dará para que vivamos en él. Eso es lo que estamos nosotros aguardando. Esa es la promesa de la vida eterna y estaremos por siempre en ese lugar. Ahí viviremos, ya no habrá muerte, no habrá tristeza, ni llanto, ni dolor, porque las cosas viejas pasaron. Pero esto no lo vamos a poder ver si permitimos que Satanás llene nuestro corazón de odio, de rencor, de amargura, de tristeza, de mentira, de fornicación, de desamor. Si nosotros abrimos nuestro corazón a todas esas cosas, no vamos a ver nada de eso maravilloso. Y estaremos en un lugar de tormento. Y cuando lleguemos a la presencia del Señor, el Señor nos dirá, apartaos de aquí, hacedores de maldad, porque sus corazones estaban llenos de maldad. Apártense de mi vista. Ipso facto. Inmediatamente, no, yo quisiera que el Señor me diga, pasa el gozo de tu Señor. Buen siervo fiel, en lo poco te puse, fuiste fiel. Pásale. Porque no nos ha dado Dios grandísimas cosas, ¿no? Que dice uno, nos ha dado grandísimas promesas, pero me refiero que aquí en la tierra no nos ha dado Dios así mega iglesias, como para que uno diga, no, en lo poco nos ha puesto, ahí tenemos que ser fieles. Cada uno en tu casa dicen, no, es que no tengo a quien predicarle. En tu casa, predícale a tu esposa, predícale a tus hijos, predíquenle a sus padres también. O sea, tenemos la oportunidad de hacerlo, pero lo vamos a poder hacer siempre y cuando nuestros corazones estén abastecidos por la palabra de Dios. Que Dios sea nuestro proveedor, que Dios sea todas las mañanas llenando. Venimos a la Biblia, lleno mi corazón con su palabra. Y entonces me enfrento al mundo, pero con la palabra de Dios. Con la palabra de Dios que me va a fortalecer. Porque Dios quiere fortalecer a cada uno de nosotros para que Satanás no gane ventaja alguna en nuestra vida espiritual. Fíjense lo que dice Santiago, ya para terminar. Santiago capítulo 4, si me acompañan ahí. Santiago capítulo 4, versículo 7 dice así: someteos pues a Dios, resistir al diablo y huirá de vosotros. Me tengo que someter a Dios. Tengo que resistir al diablo
qué dice? ¿Huirá? Él no tiene poder sobre aquellas personas que se someten a Dios y que lo resisten. Fíjense que tenemos otro ejemplo de Pedro. Tenemos el ejemplo de Pedro porque Pedro también hizo lo mismo. Pedro también traicionó al Señor. Y le dice el Señor que Satanás le ha pedido para zarandearlo como el trigo, ¿no? Le dice Jesús a Pedro. Dice, pero yo he rogado para que tu fe no falte. Y una vez vuelto, dice, confirma a tus hermanos. O sea que Jesús ya sabía que Pedro iba a ser zarandeado y que lo iba a traicionar y que lo iba a negar. Pero también sabía que Pedro se iba a arrepentir de haber hecho eso. Por eso le dice, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Es decir, una vez que regreses, sigue haciendo lo que te puse a hacer. Ese Pedro que en un momento dado negó al Señor porque no tenía la fuerza suficiente, porque no conocía, porque no sabía, no conocía, es el que escribió en 1 de Pedro 5:8, ¿no? Porque Satanás anda como león rugiendo, buscando a quien devorar. No creas que él se la inventó, no creas que alguien se lo platicó, él lo vivió, Pedro lo vivió, él fue víctima de Satanás cuando negó a Jesús. Dice que cuando lo negó 3 veces y el gallo cantó, el Señor lo volteó a mirar y se encontraron sus miradas. Y Pedro recordó las palabras de Jesús, ¿no? Antes de que cante el gallo me negarás. Y nosotros cada vez que caemos en el pecado, el Señor nos mira a los ojos y el Señor nos ve. ¿Y qué nos dirá? ¿Qué nos dirá Jesús? Cada vez que caemos en el pecado y nuestras miradas convergen. Sabe que tenemos poca fuerza, pero no nos ha dado espíritu de cobardía, sino nos ha dado un espíritu de poder, de amor y de dominio propio, para dominar todas aquellas cosas que están haciéndonos caer. Hagamos un alto, pongámosle un alto ya a esa vida de pecado y vivamos como a Dios le gusta. Llenémonos de todas aquellas cosas útiles en nuestra vida. Toda la Escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, para corregir, para redarguir, para instruir en justicia, con la finalidad de que el hombre, la persona que se dice cristiana, sea enteramente preparada para toda buena obra. Que estemos preparados para hacer lo bueno, no para hacer lo malo. Que no estemos buscando la oportunidad como Judas, nada más la oportunidad para ir a hacer lo malo. No, que estemos buscando la oportunidad, pero para hacer lo bueno. Porque dice la Escritura que Judas buscaba la oportunidad para entregarle. Tú busca la oportunidad para hacer lo bueno. Dice mi tío, habiendo chanza la honradez me estorba. Dice él, no, o sea, un dicho que dice él. Entonces, no, nosotros no tenemos que pensar así. Nosotros tenemos que pensar, habiendo chanza, pues tengo que hacer el bien. Eso es lo que tenemos que hacer. Si Dios habló en nuestra vida el día de hoy, si logramos ponernos en sintonía con el Espíritu de Dios y pudimos escuchar esa frecuencia de su palabra y Dios nos está diciendo, ya, basta ya, deja de pecar, ya, alíñate, vive la vida, llénate de todas las cosas, dice Pedro, porque todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas. Todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder. No tenemos la excusa para decir, es que no. Por eso mismo dice, añadir a vuestra fe virtud, a la virtud, amor, dominio propio. Porque
porque haciendo estas cosas, dice, no nos dejarán estar ociosos y sin fruto y no nos dejarán caer. Pero si no estamos alimentándonos, si no estamos ejercitándonos, ¿vamos a fracasar? ¿Vamos a caer? No, vamos a mantenernos firmes, vamos a permanecer firmes para que Satanás no gane ventaja alguna en nosotros y que él no tenga ni parte ni suerte en cada uno de nosotros, como dijo Nehemías. Cuando Nehemías estaba reconstruyendo los muros de Jerusalén y entonces Sanbalat vino a quererlo parar, frenar, dijo Nehemías, porque tú no tienes parte ni suerte conmigo. Así, nosotros tenemos que pensar de esa manera, porque el pecado, porque Satanás no tiene parte ni suerte conmigo, porque yo soy hijo de Dios, porque lo único que yo anhelo es estar con Cristo. Entonces tengo que hacer esas cosas a un lado, fortaleciéndome en el Señor y en el poder de su fuerza. Amén. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por este tiempo que tú nos permites gozarnos en tu presencia, que somos instruidos, Señor, cada día, sin duda, Señor, porque tú nos hablas claramente, Señor, el peligro, Señor, y la acechanza que se encuentra ahí afuera, Señor, por este enemigo de nuestras almas, Señor, que todos los días nos quiere ver caídos, nos quiere destruir, nos quiere robar aquel precioso fruto, Señor, aquella preciosa semilla, Señor, que tú nos das cada día, Señor. Él siempre está empeñado, Señor, en quitárnosla. Pero poderoso es Dios, que no nos dejará caer, porque 7 veces cae el justo y 7 veces lo levantarás, mi Dios. Gracias, Padre, por tu misericordia, porque nos ayudas a perseverar, porque nos ayudas a permanecer firmes, Señor, en las cosas que nos hablas, Señor, con claridad, Señor. Gracias por tu Espíritu Santo que nos guía. Gracias por la obra maravillosa que hiciste a nuestro favor, porque sin ti, Señor, estaríamos perdidos en el mundo completamente, Señor, alejados de tus promesas, de la ciudadanía de Dios, ajenos, Señor, a todas aquellas cosas. Gracias, Padre amado, porque eres bueno con nosotros. Te pido, Señor, por cada uno de mis hermanos, que seas tú ayudándoles a seguir adelante en su vida espiritual, a perseverar, a no dejar que Satanás gane ventaja alguna en sus vidas, Señor. Ayúdales a estar alerta. Tú dijiste, Señor, que velemos y oremos para que no entremos en tentación. Ayúdanos a permanecer, Padre, te lo pedimos en el nombre de Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén. Pues gracias a Dios que nos permitió estar aquí un día más y gozarnos con su palabra. Nos vemos la próxima semana y vamos a continuar con nuestro